Este es el primer video de proteínas y es un video con fundamentos teóricos sobre las cuestiones estructurales, sobre cuestiones de funciones y sobre cuestiones nutricionales de proteínas. Bien, sobre las primeras estructuras. Son biopolímeros. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y azufre son los elementos fundamentales y que están en mayor cantidad porque son los constituyentes de los aminoácidos. Luego hay otros oligoelementos como hierro, cobre, fósforo, zinc que están en menor proporción porque aparecen en algunos casos y en otros no. El número de aminoácidos total es 20 o 22, de acuerdo a la bibliografía que a veces se encuentre, porque hay algunos aminoácidos que derivan de otros. Y los aminoácidos esenciales son aproximadamente la mitad, 10 o 9, y son aquellos que no pueden ser sintetizados en el organismo y deben ser incorporados durante la dieta. Las proteínas son biomoléculas de alto peso molecular. Están constituidas por muchos aminoácidos, entre 100 y 500, y el peso molecular oscila entre 5.000 y millones de Dalton. El Dalton es una unidad equivalente a la que se usa para medir las masas molares, es decir, al gramos por mol. Bien, faltaba esto. Hablar sobre las homoproteínas y las heteroproteínas. Las homoproteínas son aquellas macromoléculas que solamente están formadas por aminoácidos, mientras que las heteroproteínas, aparte de grupos aminoácidicos, tienen grupos no proteicos, se llaman grupos prostéticos, que es el caso del hemo, en la mioglobina y en la hemoglobina, que son grupos porfirínicos, y el magnesio 2+, por ejemplo, en la actina y en la miosina, que son proteínas que participan en la contracción y relajación del músculo esquelético. En esta imagen vemos los distintos niveles de organización de las proteínas, es en la misma imagen que ustedes tienen en el PPT, con una estructura primaria que es la secuencia aminoácidica, una estructura secundaria que es la de alfa hélice y beta plegada. Lo interesante es que en una y en otra las cadenas se estabilizan por uniones fuente hidrógeno entre el hidrógeno de un grupo amino y un grupo carboxilo de otro aminoácido. Muy bien. Esta estructura es de una alta estabilidad y esto se debe a que hay un efecto acumulativo de las fuentes de hidrógeno. ¿Sí? Están todos alineados en una misma dirección pero en un mismo sentido y esto le da una gran estabilidad. Particularmente la estructura alfa hélice suele ser, se dice que es de la más estable termodinámicamente, y esto sucede así en las proteínas que están en membranas biológicas y que se localizan en zonas hidrofóbicas de estas membranas biológicas, o también proteínas que tienen una parte importante, un porcentaje muy importante de toda su estructura que es hidrofóbica. Bien, estas estructuras beta plegada y alfa hélice pueden tener interrupciones cuando aparece alguna restricción estérica y entonces aparecen plegamientos al azar. Estas estructuras, cuando están en un medio biológico, forman lo que se denomina la forma nativa de la proteína, que es la forma que es estable, y son estructuras terciarias. La estructura terciaria es la globular o bien la estructura fibrosa, aunque algunos autores no consideran que esta última sea una estructura terciaria. De cualquier forma, ambas, fibrosa o globular, son las que se encuentran como formas nativas de las proteínas en la naturaleza. Estas dos formas, fibrosa y globular, se estabilizan
por uniones de tipo Van der Waals, por uniones covalentes disulfuro, esas sí son, donde la cisteína forma cistinas, por uniones electrostáticas, también por uniones puentes hidrógeno. Y hay una cuarta nivel de organización, un cuarto nivel de organización que es el cuaternario. Y aquí es cuando, como es el caso de la hemoglobina, se asocian varias proteínas, que son los casos de proteínas globulares, formando la unión de varios monómeros. Entonces es un polímero. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la hemoglobina, se trata de un tetrámero que organizan los 4 monómeros. Esta es la estructura de una proteína y lo que se ve acá son alfa-hélices que están representadas por cilindros y láminas beta que están representadas por flechas. La flecha indica el sentido de esta lámina beta, hoja plegada beta, mejor dicho. Y las otras estructuras que no tienen una forma definida, ni como cilindro ni como flecha, son estructuras al azar. Esta es una forma típica en la que se representa en bioquímica una estructura proteica. Y esta que vimos anteriormente es la forma de representar, también es otra forma que se representa en bioquímica, en este caso a la mioglobina, donde la estructura de alfa-hélice queda representada como esa serpentina roja y aparece el grupo prostético hemo en verde, que está unido por fuerzas, por uniones intermoleculares a la proteína, y esa bolita amarilla es el hierro. Aquí aparece como ejemplo de proteína fibrosa el colágeno. Si nos fijamos en la del medio, en realidad en la cuarta, desde la izquierda, apuntemos a esa directamente y vamos a ver que son tres fibras. Al lado de esta, sobre la izquierda, vemos 3 fibras, ahí aparecen como una fibra rosa, una grisecita y una azul. Al lado, donde con la estructura de bolitas, vemos una gris, una azul y otra celestita o turquesa, aparece súper enrollada. Cada una de estas fibras es la que tiene la constitución que vemos a la izquierda como estructuras de anillos y al lado como estructuras de bolitas. Entonces, justamente sucede esto en el colágeno. El colágeno es tan firme porque una estructura de hélice, y ahora vamos de izquierda a derecha, una estructura de hélice como es la de la izquierda, ¿sí? Formada por prolina, hidroxiprolina y glicina, enrollada, ¿sí? Formando una hélice, la vemos después con estructura de bolitas, esa hélice se enrolla, se superenrolla con otras 2 hélices iguales. Y esas dos hélices, y esa estructura se superenrolla con otras estructuras similares. Y de esa forma se organizan en estructuras que quedan como tensores y por eso son tan resistentes. Son resistentes a la tracción, dan firmeza. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en los cartílagos, ¿sí? Las propiedades que tienen que ver con las funciones. Ustedes tienen en el PPT, tienen también en los libros y tienen los artículos para leer qué pasa con las funciones de las proteínas. Muchas de las funciones de las proteínas se pueden explicar por la estructura de las proteínas. Las funciones que tienen que ver con el transporte, por ejemplo la hemoglobina, la mioglobina, funciones que tienen que ver con la regulación, como es el caso de las hormonas, funciones que tienen que ver con las reacciones bioquímicas, como son las enzimas, funciones que tienen que ver con las reacciones antigénicas, como las inmunoglobinas. Son todas funciones que están relacionadas a la particularidad de la proteína de tener sitios en donde se puede dar
la unión a un sustrato específico, ya sea un antígeno, ya sea un sustrato para una reacción cuando hay una enzima, ya sea una molécula de un gas, como es el caso del oxígeno para la mioglobina o la hemoglobina. Entonces hay un sitio en la proteína y ese sitio es un sitio en lo esférico, es decir, en lo que tiene que ver con el espacio, y un sitio en lo que tiene que ver con lo químico, es decir, con la constitución de los aminoácidos. Entonces, en el espacio tiene que ver el plegamiento y en lo químico tiene que ver la constitución química. Por eso es que es tan importante la forma nativa, esa estructura que tiene. Si esa estructura se rompiera, ya se pierde la función. Y entonces viene esta pregunta, que era una de las preguntas que ustedes tenían en la guía. Si hay una relación entre estructura y función. Es decir, si uno puede pensar en esa función de transporte, de regulación de las proteínas y relacionarlo con la estructura globular, y también si uno puede pensar en esa función de, de elasticidad que uno puede asociar a una estructura fibrosa de proteínas. Muy bien, la cuestión nutricional de las proteínas. Si bien ustedes van a ver nutrición como materia, vamos a referirnos acá en una forma muy escueta a este tema, ya que si hablamos de proteínas no podemos dejar de referirnos. Aquí hay varios alimentos proteicos, ¿sí? Nosotros los asociamos a ellos, ya sea porque tienen mucho contenido proteico o porque los consideramos que son un aporte muy importante de proteínas. Entonces uno tiene en su imaginario esta palabra de calidad de proteína, valor biológico, ¿sí? Son palabras que no solo forman parte de lo que hablamos vulgarmente, es decir, rutinariamente, sino que también tienen un significado cuando hablamos de bromatología. ¿Y qué hay que tener en cuenta para esta evaluación? Hay que tener en cuenta estos ítems. Primero, los aminoácidos esenciales. Un alimento se considera que tiene una buena proteína, proteína de buena calidad, si tiene aminoácidos esenciales, si los tiene a todos y si los tiene en buena proporción. Se dice entonces que la proteína es una proteína completa. Esto es algo característico de todas las proteínas de origen animal, del huevo, de la leche, de la carne, y también de proteínas como por ejemplo la proteína de soja, la proteína del garbanzo. Otra segunda cuestión es el contenido de proteína, ¿sí? Porque hay algunos alimentos que tienen bajo contenido proteico, entonces no resultan tan buenos alimentos como alimentos proteicos, ¿sí? Y otra cuestión es la digestibilidad. Una cosa es la cantidad de proteína que se puede medir en un ensayo químico y otra es la proteína que el cuerpo puede aprovechar. La digestibilidad está relacionada con la cantidad de proteína que el cuerpo puede aprovechar. Esto es que se puede digerir, es decir, proteína que puede pasar todos los procesos de digestión y luego que puede ser absorbida en el intestino. Bueno, de esta forma vamos terminando y en otros videos vamos a seguir hablando de las propiedades funcionales de las proteínas y luego de las proteínas de importancia en alimentos.